Me habían preguntado por la masa, si era una variable termodinámica. ¿Quién me preguntó? Yo, profe, había preguntado. ¿Bañay? Sí, ¿No? ¿Su nombre Bañay? Matías. Matías. ¿Está acá en Córdoba, Matías? Sí, Bien. No sé para qué pregunto eso. Bien, Matías. Habíamos hablado de presión, volumen y temperatura. Si a un fluido usted le cambia su presión, seguramente van a variar sí. el volumen y la temperatura. Si le cambia el volumen, va a cambiar su presión y su temperatura. Y si le cambia la temperatura, va a cambiar la presión y el volumen. Es decir, las tres están interrelacionadas. No así la masa. La masa decimos que es una constante, es decir, yo a un fluido lo puedo aumentar la temperatura, puedo comprimirlo, puedo cambiarle su volumen, su presión, pero no la masa. Vamos a despreciar efectos relativísticos. Hay una teoría de la relatividad que dice, guarda, que las cosas no son tan simples como a veces creemos. Nosotros creemos que el tiempo, por ejemplo, pasa igual para todos y que la masa siempre es igual. Es decir, si yo estoy sentado acá, si voy en bicicleta tengo la misma masa, y si me meto en un avión, en un Boeing, mi masa es la misma. Pero Einstein dice, guarda muchacho, que la masa cambia con la velocidad y que el tiempo también cambia con la velocidad. Esto que nosotros creemos que es absoluto, es decir, si para mí pasan 10 minutos que estoy sentado en mi casa, para un tipo que va en moto también pasan 10 minutos. Sí, parecería que sí, porque las velocidades son muy bajas. Si uno empieza a moverse a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, va a ver que la cosa cambia. Va a ver que empieza a haber efectos y va a haber variaciones del transcurso del tiempo. Va a decir, el tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo al observador, por eso teoría de la relatividad, y va a ver que la masa también cambia. Pero despreciando esos efectos, vamos a suponer que la masa es constante. Entonces la masa no va a depender de la cantidad de calor que le agregue, de qué presión tiene el agua, de qué volumen. ¿Me entiende, Matías? Sí, Profe, profe, hay se gente en la entiende. sala de espera. No la vamos a considerar una variable termodinámica. Sí a las otras tres variables de estado, Ok. presión, volumen y temperatura. Profe, Bien, hay gente en la sala de espera. Bueno, profe, gracias. de nada. Son 100 pesos. Ahí estoy admitiendo más gente. Bien, admitir todo. ¿Alguien recuerda qué relación? Supongamos que yo cambio las variables termodinámicas de un fluido. Tengo un fluido, un combustible encerrado en una cámara de combustión y cambio la presión, volumen, temperatura, la masa. Está sobre la masa que está ahí adentro, la masa no cambia. Pero, ¿saben qué relación había entre esas variables? ¿Alguien recuerda? La ecuación de gases ideales pasa. ¿Y cómo era esa ecuación? Presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Por T. P por B, N por R por T. Bien, ahí tiene la relación entre P, B y T. Ve que no pueden variar en forma independiente. Si un fluido tiene una presión 1 y un volumen 1, la temperatura no va a poder ser cualquiera. Va a tener que ser la T1 calculada con esa ecuación, o al revés. Si un fluido tiene un volumen y una temperatura determinada, no va a poder tener cualquier presión. Y si tiene cualquier presión y si tienen una presión y una temperatura 1, no va a poder tener cualquier volumen 1. Es decir, P, B y T están relacionadas entre sí, varían entre sí y una modifica a la otra de acuerdo a esa ley. ¿Queda claro, chicos? ¿Hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profe. Bien, pero ¿cómo se le llama a esa ecuación? ¿De los gases cómo? ¿De los gases reales? De los gases ideales. Ideales. ¿Algo que es ideal existe? El No. marido ideal, señoritas, el marido ideal, ¿habrá el novio ideal? ¿Existirá? No. What do you Y think? no, profe. No. Y no. Tal vez a menos 273 grados.
bajo cero. Sí, porque vos decís, mira, quiero que tenga mucha facha, que tenga mucho músculo, que sea muy inteligente, que tenga mucha plata, que sea muy gracioso, que sea fiel, que no tome alcohol. Vos decís, me parece que ese guaso no existe. ¿Me entienden? Lo ideal es simplemente un campo abstracto que uno define para después comparar la realidad con eso. Es un modelo, es un paradigma que uno define para después poder comparar lo práctico con eso y saber si está muy alejado de lo ideal o no. En este caso, los gases, les llamamos gases ideales a los que cumplen esa ecuación. A los gases que cumplen con esa ecuación les llamamos ideales. ¿Por qué? Porque el vapor de agua a 300 grados centígrados no cumple con esa ecuación. Si P1 y B1 son determinados valores, T1 no la puedo calcular con esa ecuación. Eso es un caso real, eso ocurre en la realidad. Pero P por B es igual a N por RT, gases ideales, así se comporta un gas ideal, respetando esa ecuación. Que para P1 y T1, B1 lo despejo de esa ecuación y dice, con esa P1 y T1 debería tener el volumen 1. Si lo cumple, es un gas ideal. Si no, no. Bien. Les voy a dictar un problemita que tengo acá. Anoten, por favor. Profe, hay un compañero que pide que lo admita. Anoten, por favor, lo que les voy a dictar. Una cantidad de gas de baja densidad en un recipiente rígido, inicialmente está a temperatura ambiente, o sea, 20 grados Celsius. Y cierta presión P1. Y cierta presión P1. Temperatura 1,20, presión 1, P1. Si el gas se calienta, punto, ¿no? Si el gas se calienta a una temperatura de 60 grados centígrados, ¿en cuánto cambiará la presión? ¿Estamos? El problema le está dando algunos datos implícitos, es decir, no están explícitos. Si el recipiente es rígido, ¿qué pasa con el volumen del gas, que ocupa el gas? Es constante. Se mantiene constante. Es constante, significa que B1 es igual a B2, ¿sí o no? Bueno, ya tienen un lindo dato ahí, ¿eh? Así que díganme cómo cambia la presión. ¿Cuál era la presión inicial? P1. Yo le pregunto cuánto vale P2 en función de P1. Se multiplica por 3. ¿Ah, sí? ¿De dónde sacó eso? Porque si a 20 grados centígrados hay una presión y la temperatura aumenta a 60, quiere decir que P1 en total vale 3 veces de lo que vale... P2 vale 3 veces lo que vale P1. No. O dice, no, nada que ver. No es una I igual a F de X, I igual a 2X. Es una ecuación P por B en R por T. Miren, cuando tengan una transformación de un estado, atiendan por favor, este es buen dato. Cuando tengan una transformación termodinámica desde un estado 1 hasta un estado 2, usted sabe que ese gas en el estado 1 va a respetar a la ecuación general de estado, ¿sí o no? Significa que puede escribir en el estado 1, P1 por B1 es igual a N por R por T1. Escriban eso. ¿Escribieron? ¿Lo puede repetir, profe?
P1 por V1 es igual a N por R por T1, la ecuación general de estado para el estado inicial, al estado 1. El gas va a tener que respetar esa ecuación, en el estado 1, inicial. P1V1 es igual a N por R por T1. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. La pregunta es, en el estado 2, ¿tendrá que respetar esa ecuación? Evolucionó del estado 1 al estado 2, pasando por estados intermedios. En el estado 2, ¿deberá respetar esa ecuación el gas? Sí. Sí, O sea, porque sigue siendo el gas ideal. Significa que P2 por V2 es igual a N por R por T2. Escriban eso. P2, V2, N por R por T2, igual a N por R por T2. ¿Estamos hasta acá? sí. Entonces puedes dividirlas matemáticamente, nada me impide dividir P1 por V1 igual a N por R por T1, todo dividido P2, V2 igual a N por R por T2. ¿Sí o no? Háganlo, hagan esa fracción ahí. Bien, me queda P1, V1 igual a N por R por T1 igual a sobre P2, V2 igual a N por R por T2. ¿Me escribieron? Sí. Sí. Ahora te puedo simplificar. Matemáticamente, ¿qué puedo simplificar ahí? Las N constantes. N y R. N1 El y volumen. N1 y N2 son iguales. Sí. Es lo que hablábamos recién. N1 siempre es N1, por más que cambie termodinámicamente, cambiarán las variables, pero no ni el número de mole ni la masa. Así que, ¿pueden simplificar N con N porque siempre es el mismo? Sí. Entonces simplifican N. R, las constantes, ¿las podré simplificar R1 y R2? Sí. Sí, Sí, también. porque es constante, así se llama. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa división? P1 por V1 igual a T1 dividido P sub 2, V sub 2 igual a T2. ¿Sí? Profe, ¿el volumen era constante? Bueno, espere un segundito, no se precipite. Está bien lo que usted está diciendo. ¿Le quedó P1 por V1 igual a T1 dividido P2 por V2 igual a T2? ¿Eso les quedó? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora es más fácil que la tabla del WON. ¿Por qué? Porque ahora ustedes tienen que ver, desde un estado 1 hasta un estado 2, qué tipo de transformación se verifica. Supongamos que les dicen que es una isobara. ¿Qué podría simplificar si la transformación de 1 a 2 es isobárica? La presión. Claro, P1 sería igual a P2, podría simplificarlas. Entonces me quedaría que V1 dividido V2 es igual a T1 dividido T2. Si me dijeran que la transformación es isovolúmica, ¿qué podría transformar? Volumen. El volumen. El volumen. P1 sería igual a V2, entonces simplifican V1 y V2, le va a quedar que P1 dividido P2 es igual a T1 dividido T2. ¿Sí o no? Sí. Y si la transformación del fluido de 1 a 2, de un estado inicial a un estado final, fuera una isotérmica, ¿qué tendría de constante? La temperatura. T1 sería igual a T2, entonces podrían simplificar T1 con T2. ¿Y cómo le va a quedar? Que P1 por V1 es igual a P2 por V2. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahí tienen cómo queda la ecuación para una transformación isotérmica, para una isovolúmica y para una isobárica. Cada una de esas leyes tiene un nombre. La de Dalton, pero ahí estamos sintetizando en la ecuación general de estado todas esas leyes. Entonces ahora tranquilamente pueden resolver el problema. Sabemos que es una isovolúmica. ¿Sí o no? Porque el recipiente es rígido. Entonces, si el recipiente es rígido, el gas ni se comprime ni se expande.
B1 es igual a B2. Ahora sabemos que B1 igual a B2, podemos simplificar B1 por P2, con B2, perdón. ¿Y qué nos va a quedar? Me quedo que el volumen final es 1,17 veces el volumen inicial. No sé si lo había dado todo. No, maestro, el volumen es La siempre presión, el mismo. disculpe. ¿La presión cuánto le da? 1,17 veces la presión inicial. No. A mí, profe, me dio 3 veces de la presión. Guarda, señores y señoras, que esta es la ecuación general de estado. ¿Las temperaturas en qué se miden? Para trabajar con la ecuación general de Kelvin, estado. ¿o no? Kelvin. Así que guarda, ¿eh? Las temperaturas en Kelvin. Ya saben, para transformar de una a otra, pasen los centígrados a Kelvin y después despejen la P sub 2. Tienen que hacer esa transformación. T1 expresarla en Kelvin y T2 también expresarla en Kelvin, no en Celsius, ¿eh? Por eso no le dio recién a usted, señor, no me acuerdo el nombre suyo, que no le dio mal, porque usted seguramente lo trabajó en centígrados. ¿Estamos, no? Sí, lo hice en Kelvin igual, pero no sé, habré metido mal el dedo en la calculadora. ¿Alguien ha encontrado cuánto vale la presión P sub 2 en función de la P sub 1? Profe, a mí me dio 1,13 de la presión 1. Sí, a mí me dio ese mismo número, profe. Bueno, acá también, sí, profe. yo no lo he hecho. Queda 333 dividido 293 Kelvin. Ya pasada Sí, la profe. temperatura. Bueno, acá dice 1.14 de la P sub 1. P sub 2 es 1,14 de P sub 1. Es decir, la presión aumentó en un 14%. A volumen constante, seguramente se le suministra calor, aumenta su temperatura de T1 a T2, la presión final va a ser 1,14 de la presión inicial. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, dio eso. Bien, aumentó en un 14%. Fíjense que la temperatura, ¿se acuerdan que alguien creía que era lineal? Si la temperatura se triplicaba, la presión se triplicaba, no. Hay que ver qué tipo de transformación tenemos. Acá la temperatura se triplica, pero la presión no se triplica. La presión aumenta en un 14%, no en un 300%. Dijo 1,14, perdón. 1.14, claro, porque 1.14 sale del cociente de las temperaturas. La temperatura 2 es 333 grados Kelvin y la temperatura 1, 293 grados Kelvin. Ese cociente le da 1.14. Exacto. Sí, ahí me dio. Está bien, perfecto. Gracias. Bien, bien, bien. No pongan en grados centígrados, ecuación general de estado en grados Kelvin, señores y señoras. ¿Alguna preguntilla? Bien, así entonces conociendo
El tipo de transformación podemos hacer ese cociente entre 1 y 2 y simplificaremos lo que corresponda, lo pertinente. Siempre n y r se van a simplificar porque no importa cómo es la transformación, n y r son siempre iguales. Pero bueno, si es isobárica, P1 y P2 los simplificamos. Si es isovolúmica, simplificamos B1 con B2. Y si es isotérmica, simplificamos T1 con T2. ¿Queda claro, chicos, eso? Bien. Volvemos a un conceptito de calor que creo que se me pasó. Y después vamos a hablar un poquito de trabajo. Decíamos que en calorimetría, que si queremos que haya un delta T, un aumento de temperatura, había que a algo suministrarle calor. ¿Hay otras formas de aumentar la temperatura? Sí, comprimiéndolo, por ejemplo. Pero bueno, ahora hablemos de calor. ¿Alguien recuerda esa ecuación de calor sensible? Si yo quiero un determinado delta T en un fluido, ¿cómo calculo la cantidad de calor que tengo que introducirle a ese fluido para que varíe su temperatura, para que haya un delta T? ¿Alguien recuerda? ¿Con la capacidad calorífica? Sí, pero ¿cómo era la ecuación? ¿Q igual a qué? Específico por delta T. El calor que yo tengo que entregarle a una masa de un fluido o de un sólido para que se aumente su temperatura, un delta T, ese Q es igual a M. Sí, no es lo mismo calentar un ladrillo que calentar un edificio. M. ¿Por quién más? ¿El calor específico? Sí, por el calor específico. ¿Por quién más? Con la variación de temperatura. Con el delta T. No es lo mismo que yo quiero un delta T de 10 grados centígrados, en cuyo caso el calor será un calor, que quiero un delta T de 40 grados, en cuyo caso el calor deberá ser mayor. Entonces, el calor que hay que suministrar es igual a la masa por el calor específico de la sustancia que estamos hablando, agua, queroseno o vidrio, por el delta T. El delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Siempre un delta en física es el valor final menos el inicial. Siempre, ¿eh? Hablemos de lo que hablemos. Siempre un delta es el final, se adoptó por convención, porque lo podía haber hecho al revés, sí, pero tenemos que adoptar una convención. Un delta siempre es el valor final menos el inicial. ¿Y qué era calor específico? ¿De qué dependía el calor específico? Porque si yo analizo y hago experimentos para aumentar la temperatura de distintas sustancias, yo veo, supongamos, las mismas masas de agua y de alcohol. Yo tengo la misma masa, veo que si le entrego la misma cantidad de calor a ellos dos, su temperatura no va a variar de la misma forma. ¿No es, profe, la cantidad de calor que puede, digamos, como absorber? Hay algo que me está hablando. ¿Sí? La cantidad de calor que puede absorber no sé, no me sale, un material. Sí, es que, a ver, para que varíe la temperatura de un cuerpo 1 y también varíe la temperatura de cuerpo 2, hay que entregarles calores distintos. ¿Por qué? Porque son distintos elementos y tienen un distinto comportamiento. ¿Me siguen? A lo mejor yo le entrego una determinada cantidad de calor al agua y aumento un delta T, pero si le entrego esa misma cantidad de calor al alcohol, el delta T no va a ser el mismo. Porque ese calor es procesado en el interior del fluido de distintas maneras. Hay que ver su naturaleza química, hay que ver su estructura molecular, etc. Entonces, esa cantidad de calor que absorbe una unidad de masa para aumentar su temperatura depende de lo que es. Una cosa es que sea aceite y otra cosa es que sea agua. ¿Y qué me cuantifica esa propiedad? El calor específico. Entonces, vos buscás en el libro calor específico del agua, te dice qué cantidad de calor necesita el agua para aumentar una unidad de masa en 1 grado de temperatura. ¿Estamos? O del aceite. Calor específico del aceite, tal. Es la cantidad de calor que necesita la unidad de masa para aumentar su temperatura en 1 unidad. Eso ya es una constante propia de la sustancia con la que estemos tratando. Entonces, el calor que yo necesito para que algo aumente su temperatura, un delta T, es la masa por ese calor específico, lo busco en los libros de física o de química, por el delta T. Profe, hay un chico en sala de espera. Espérenme un segundito.
Bueno, ¿de dónde saca eso? Va a los libros. Usted dice, tenemos que aumentar una cantidad de masa de aceite tantos grados centígrados, ¿viste? Ya conoce el delta T. Entonces el calor que necesita lo va a calcular como la masa que tiene, la cantidad de kilogramos que tenga, por el calor específico del aceite, por el delta T. Si el delta T es dato, con eso calcula la cantidad de calor. O le pueden preguntar, a una masa de petróleo se le entrega una determinada cantidad de calor. Está a una temperatura inicial de tantos grados. ¿Cuál será la temperatura final? Bueno, la despeja de ahí, porque ya conoce Q mayúscula, conoce la masa de que tiene de petróleo, conoce el calor específico del petróleo, conoce la temperatura inicial, en el delta T tiene TI menos TF, de ahí procesará matemáticamente y despejará la temperatura final. Y usted dice, esa masa de petróleo con esa cantidad de calor que se le agrega alcanzará una temperatura final de tantos grados centígrados. ¿Queda claro, chicos? ¿Alguna pregunta? Está claro, profe. Bien. ¿Alguna preguntilla hasta acá? Por favor. Después estaba lo que eran las mezclas, ¿no? ¿Recuerdan lo que eran las mezclas? Cuando decíamos, mezclamos en un recipiente con agua líquida a tal temperatura, se agrega un trozo de acero, una masa de acero a determinada temperatura, y también se agrega hielo a determinada temperatura, una determinada masa de hielo. ¿Cuál será la temperatura final de la mezcla? Va a haber intercambio de calor. La termodinámica dice que cuando se ponen en contacto dos cuerpos, va a fluir calor ¿desde dónde? Desde el cuerpo que tenga mayor temperatura al que tenga menor temperatura. ¿Alcanzará una temperatura final? Sí, una temperatura final de equilibrio. Es decir, un cuerpo caliente con un cuerpo frío, se ponen en contacto, va a haber flujo de calor del caliente al frío hasta que alcancen un igual nivel de temperatura, en cuyo caso ya no habrá más flujo de calor. Ya no habrá más flujo de calor. Cuando se alcanza una igualdad, ya no hay más flujo. Si hay una igualdad de alturas, ya no hay más flujo de agua, ya no, el río no circula. Si hay igualdad de presiones, si se encuentran dos masas de aire a distintas presiones, cuando se junta, una se expande sobre la otra hasta que alcanzan la misma presión. Cuando ya están a la misma presión, se terminó el viento. Lo mismo pasa con esto, es decir, el calor fluye hasta que están a distintas temperaturas. Cuando se iguala la temperatura, ya no hay más flujo de calor, es decir, hay flujo cuando hay diferencias de algún nivel energético. ¿Y cómo es esto? Bueno, la cantidad de calor que fluya de los cuerpos más calientes a los más fríos es igual a la cantidad de calor que absorben los cuerpos fríos de los cuerpos calientes. O sea, la sumatoria de todos los calores emitidos será igual a la sumatoria de todos los calores recibidos. Yo pongo en contacto agua fría con una masa de hierro caliente. La masa de hierro caliente va a transportar o va a emitir una determinada cantidad de calor, masa por el calor específico por el delta T. Yo calculo esa cantidad de calor, me da tantos joules. Ahora digo, la cantidad de calor que absorbe el agua fría también es masa por calor específico por el delta T, me da otra cantidad de calor. ¿Esas cantidades de calor son iguales? ¿La que entregó el hierro y la que absorbió el agua son iguales? ¿Sí o no? Sí. Pregunto, ¿son iguales? Sí. Son totalmente iguales. Establece la calorimetría, la sumatoria de los calores emitidos es igual a la sumatoria de los calores recibidos. Y con eso pueden plantear también una enorme cantidad de problemas. La incógnita puede ser cuál es la temperatura final de equilibrio, o puede ser cuál era la temperatura inicial del agua, de esas ecuaciones donde tiene masa por calor específico por delta T, puede despejar alguna de esas incógnitas. Señores, por favor avísenme cuando se estén por cumplir los 40 minutos. ¿Cuánto tiempo nos resta? 10 minutos, profe. Bueno, tenemos un rato. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, se entiende bastante bien por ahora. Me alegro muchísimo, porque quisiera hablar ahora de trabajo. A ver, vamos a preguntar específicamente, porque preguntar genéricamente por ahí siempre pregunta el mismo. A ver.
Uno que tenga el apellido, porque por ahí me está entrecortado acá, a ver. Los nombres y apellidos me salen entrecortados, a ver. A ver si encuentro... A ver. Bueno, vamos a preguntar. Algo que sea que tenga legajo, no encuentro el legajo. A ver, María Luz RI. María Luz RI. Tengo acá. ¿Estará ahí? ¿Será Rivero? No sé. Bien, María Luz Rinstma. Ah, no tiene micrófono. Rindersma. ¿Qué ascendencia tiene eso? Pregunto de curioso nomás que soy. María Luz. Holandesa. Wow. Los Países Bajos, de donde era mi querido Van Gogh. A mí me gusta mucho la pintura. Y uno de mis preferidos es Van Gogh. Ustedes dirían, ¿y a mí qué me importa? Con total razón. Bien, yo quería preguntar, a ver si alguien me puede recordar qué era trabajo y cómo se definía el trabajo. Por favor, quiero que alguien me cuente. ¿No es la fuerza que se aplica sobre algo para desplazarlo de un punto a otro? A ver, déme alguna precisión. ¿Cómo calculo el trabajo de algo? A ver, ¿cómo lo calculaba? La magnitud de la fuerza por el desplazamiento. A ver, la magnitud de la fuerza por el desplazamiento. Depende si está bien o está mal, porque, a ver, usted sabe de álgebra que las cosas pueden multiplicarse, los vectores, los escalares pueden multiplicarse de una forma. 3 por 2, 6, no hay tutía. Pero si tengo vectores, puedo multiplicarlos de dos maneras. Las flechas pueden multiplicarse de dos maneras. ¿Alguien recuerda de qué manera podía multiplicar dos vectores? ¿Producto escalar, profe? Es uno de ellos y el otro. Y producto vectorial. Los puedo multiplicar a dos vectores escalarmente o vectorialmente. Si multiplico escalar A por B, ¿cómo era esa fórmula? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo una integral, profe? A por B por el coseno del ángulo. Es el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Alguien dijo la integral? Sí, eso cuando tenemos variaciones infinitesimales. Todavía no nos metemos en eso. Vamos a suponer que la fuerza es constante. Entonces, si multiplico la fuerza por el desplazamiento, lo tengo que multiplicar para la definición de trabajo escalarmente. Va a ser módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esas dos flechas, esos dos vectores. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe, queda claro. Y cuando a dos vectores los multiplico escalarmente, ¿el resultado qué es? Un escalar. Es un escalar. Entonces, si yo defino que el trabajo es igual al producto escalar del vector fuerza y del vector desplazamiento, el trabajo es un escalar. No es una flecha, ¿eh? No es un vector. El trabajo es una magnitud escalar. Así que no busquemos la flecha en ningún lado porque no está. Y si yo multiplico el vector A por el vector B vectorialmente, ¿cómo resuelvo ese producto? ¿Qué multiplico? La magnitud de ambos por el seno del ángulo entre ellos. La magnitud de A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo comprendido. ¿Y eso qué me da, señor? Magnitud del vector nuevo, perpendicular a los Es un anteriores. vector. El producto, si usted a dos vectores los multiplica vectorialmente, el resultado es un vector. Hay que buscarlo, sí, está en el espacio. ¿Dónde? Bueno, está en una perpendicular definida por el plano determinado por los otros dos vectores. Pero bueno, volvemos a trabajo. Trabajo es producto escalar de dos vectores. El vector fuerza por el desplazamiento. Significa que el trabajo es un escalar. Módulo del vector F por módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Alguna preguntilla con respecto al trabajo? A ver, acá tengo Elena
Brucese, ¿puede ser? Elena Brucese. Bien, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Hola, ¿me escucha? Qué lindo truco, ¿no? O sea, el profe te pregunta y vos que no. Hola, Ay, ¿me escucha? ahora lo escucho bien, sí. Bien. Tengo una preguntita. Sí. Va un colectivo avanzando por la avenida Colón. Y yo le pregunto, ¿qué trabajo hace el peso del colectivo? ¿Qué puede decirme? ¿Cuánto vale el trabajo que hace el peso del colectivo cuando se desplaza por la avenida Colón? Dijimos que el trabajo era una magnitud ¿de qué tipo? Escalar. El producto es escalar. Bueno, ¿cómo multiplica escalarmente esos dos vectores? El vector peso, fuerza, por el vector desplazamiento. El producto de los módulos por el coseno del ángulo. Bueno, el módulo del peso será un valor, el módulo del el desplazamiento será otro, qué sé yo, 100 metros, por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo forman el peso y el desplazamiento cuando el colectivo va por la Colón? 0. 0. Sí. ¿Para dónde apunta el peso del colectivo? Ay, perdón, sería 90. El peso Sí, apunta si somos más- hacia abajo. si somos- Sí. Claro, el peso apunta hacia abajo y el desplazamiento supongamos que a la derecha. Sí. Podemos decir 90. Si somos un poco más exquisitos, podríamos ser 270, ¿no? Si respetamos la norma, podría ser que forma un ángulo de 270 grados. Sí. Pero el coseno de 0 o el coseno de 270, ¿cuánto vale? 0. 0. O sea, ¿el peso hace trabajo? No. No. La física nos dice que el trabajo de fuerzas perpendiculares a un desplazamiento vale 0. Lo mismo que si le preguntara el trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal del colectivo, del piso, va hacia arriba. Ahora esa normal con el desplazamiento forma 90. Ahora sí, la normal forma 90. Coseno de 90, 0. Claro. La normal tampoco realiza trabajo. Excelente. Profe, Sí. disculpe, queda un minuto. Un minuto. Escúchenme, chicos. ¿Podemos hacer 10 minutos y conectarnos después 10, 15 minutitos? ¿Pueden? Sí, profe, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, entonces cortamos ahora. ¿Nos conectamos cuándo? ¿A las 4 menos 20 sería? ¿A las 5 menos 20? Sí, profe, sí, no hay problema. Bueno, 5 menos 20 nos vemos, chicos. Bueno. Obrigado. Obrigado.